Vamos a ver cómo convertir Visual Studio Code en un completo IDE para Python con todas las funcionalidades de los mejores IDEs específicos para este lenguaje de programación. Vamos a configurarlo para Python 3. Podríamos hacerlo para la rama 2, pero hay diferencias en el código y la configuración. Vamos a crear un espacio de trabajo en Code. Arriba puedes ver los prerequisitos para poder trabajar con Python desde Code. Vamos a crear un nuevo directorio, nos situamos dentro de él y vamos a abrirlo en Code escribiendo Code, un espacio y un punto. Ya tenemos abierta la carpeta de nuestro proyecto. Python es un lenguaje interpretado. Tenemos que decirle a Code que interprete usar. Así que vamos a la paleta de comandos y escribimos Python select interpreter. Te aparecerá una lista de los intérpretes. Elige el que quieras utilizar e inmediatamente se te ha creado una carpeta VS Code y dentro de ella un archivo settings.json que irá configurando aquello que personalices en tu espacio de trabajo. Vamos a crear un primer archivo Python. Al darle la extensión PI Code ya lo interpreta como Python. Escribimos algo de código y observa cómo ahora al escribir simplemente una P, IntelliSense en funcionamiento. Esto funciona con la mayor parte de los paquetes de Python. Por ejemplo, en print, en cuanto empieza a escribir algo, observa cómo ya nos devuelve las opciones. Para ejecutar el archivo, podemos hacerlo pulsando con el botón derecho y ejecutar archivo Python en la terminal. Guarda el archivo y lo ejecuta. Veamos cómo depurar el código. Para configurar un punto de ruptura, lo más sencillo es pulsar a la izquierda de la línea, con lo que aparecerá un punto rojo. Seleccionamos depurar en la barra lateral para que se nos abra el menú y pulsamos en la rueda de la configuración. Nos da las opciones Python o Python experimental, pulsamos en Python y se crea nuestro proyecto, un nuevo archivo launch.json con las diferentes configuraciones que aparecen en este desplegable. De momento elegimos Python current file y vamos a añadirle un nuevo atributo para que el depurador se pare en la primera línea. Así que escribimos stop on entry y lo hacemos igual a true. Guardamos el cambio, elegimos el archivo Python y pulsamos el botón para iniciar el depurador. Al tener stop on entry como true, el depurador se detiene en la primera línea del archivo y aparece marcado con una flecha amarilla en el margen izquierdo. Si examinas la ventana de las variables, verás que solo están definidas las variables automáticas de Python, las denominadas Dunder. Y ha aparecido una barra de herramientas de depuración. La barra de status también cambia de color a naranja en la mayoría de los themes para indicar que estamos en modo depuración. Para continuar ejecutando el programa, pulsamos en el botón de continuar o F5, con lo que el programa se ejecuta hasta el siguiente punto de ruptura. La variable MSG que hemos definido aparece ahora en el panel local. Podemos también trabajar con variables en la consola de depuración que ha aparecido en la parte inferior de los paneles. Prueba escribiendo algún código y observa las salidas en la consola de depuración. Aquí vemos algunos ejemplos con split. Ahí tenemos la salida. Si volvemos a pulsar en continuar, el programa termina de ejecutarse. Podemos ver la salida en la terminal y salimos también del modo de depuración.